Esta sesión hablaremos de el electrocardiograma y crecimiento de cavidades. ¿Ok? Empezamos a hablar, pues, por la onda P. La onda P es la manifestación de la actividad eléctrica y mecánica de las aurículas, ¿correcto? Y la onda P, pues, tiene una secuencia, ¿no? Una secuencia de cómo, pues, nos expresa tanto la aurícula derecha como la aurícula izquierda se están despolarizando. Como el nodo sinusal está en la parte alta de la aurícula derecha, justamente es la aurícula derecha la primera cavidad que va a empezar a contraerse, ¿ok? Luego la aurícula izquierda lo hará posteriormente, por lo que la porción inicial de la onda P, acá en verde, ¿correcto? Esta es la porción inicial de la onda P, refleja la actividad de la aurícula o la despolarización de la aurícula derecha. La parte final de la onda P justamente muestra la activación de la aurícula izquierda, tanto en derivación de 2 como en derivación V1. La parte inicial positiva, aurícula derecha, la parte final negativa, aurícula izquierda. ¿Ok? Cualquier alteración en las aurículas va a verse reflejado a nivel electrocardiográficamente a nivel de las ondas P. Entonces, un crecimiento, una alteración en la conducción entre las aurículas va a tener una manifestación electrocardiográfica en las ondas P. Y al dilatarse, en este caso las aurículas derechas, pues va a generar pues cambios, alteraciones en la onda P. De la siguiente manera, va a generar pues un aumento en la magnitud del vector de despolarización derecha, por lo cual el vector máximo de esta despolarización de la aurícula derecha será más pronunciado y será pues hacia abajo y a la derecha, lo que va a llevar a que el eje de la onda P esté desviado más allá de 50 grados. Eso va a generar que las derivaciones de 3 y ABF tengan pues un mayor voltaje en comparación a la derivación de 1 y de 2. Este aumento del voltaje suele ser pues mayor a 2.5 milímetros. Entonces este es un primer criterio cuando hablamos de crecimiento de aurícula derecha, un aumento en la amplitud, un aumento en el voltaje de la onda P. Cuando es mayor a 2 cuadraditos y medio, nos hace sospechar de que hay un crecimiento de la aurícula derecha. Esto generalmente lo vamos a ver en las derivaciones de 3 y ABF. La duración global de la despolarización de ambas aurículas en crecimiento de aurícula derecha, pues no se va a ver tan alterada. Recuerden ustedes que la primera parte, ¿no? Es manifestada de la onda P, es generada por la activación auricular derecha. La segunda parte no va a estar alterada, ¿ok? Entonces, otro dato es que sugiere crecimiento de aurícula derecha en pacientes sin antecedentes de infarto. Va a ser la presencia de un complejo QR en B1. Evidentemente, el QR en derivación B1, si el paciente no está haciendo un infarto al miocardio, no tiene pues este otro tipo de antecedentes como infarto de la pared posterior o ínfero-basal del ventrículo izquierdo o tiene una vía accesoria, pues en esos casos, pues este patrón QR también suma a la probabilidad de que la aurícula izquierda esté crecida. Hay un dato muy importante que no tiene nada que ver con la onda P, pero sin embargo es muy clave para poder sospechar crecimiento de aurícula izquierda. Derecha, perdón. La existencia de una diferencia en el voltaje de los complejos QRS. Así es, los complejos QRS no reflejan ninguna alteración en las aurículas. Sin embargo, la existencia de una diferencia de voltaje en los complejos QRS, tanto en B1 y B2, más de 5 milímetros, imagínense que el voltaje en B1 de un QRS es muy pequeño y en B2 salta abruptamente, más de 5 milímetros, pues es expresión de que hay un crecimiento de la aurícula derecha. ¿Y por qué? Porque justamente cuando hay un crecimiento, una dilatación de la aurícula derecha, esta va a convertirse como una barrera que se va a poner por delante del electrodo de V1, generando pues una limitante en el registro de la actividad eléctrica en B1 del complejo QRS, generando que el complejo QRS se haga pequeño. Eso lleva a que en B2 no haya esa barrera y por lo tanto haya pues una verdadera manifestación y no minimización del complejo QRS, estableciendo una diferencia en la amplitud, en el voltaje de los QRS, que generalmente si es mayor a 5 milímetros, pues sugiere que hay un crecimiento de la aurícula derecha. Entonces ya hemos visto algunos criterios, claro, amplitud de la onda P entre 3 a BF, ¿no? El segundo criterio es que si hay QR en B1 y el otro criterio es la presencia de una diferencia en el voltaje en la derivación V1 y B2 más de 5 milímetros.
¿Qué genera o cuáles son las causas de crecimiento de aurícula derecha? Bueno, problemas del lado derecho, como hipertensión pulmonar, pacientes con TEP crónico, pacientes con cardiopatías congénitas, como estenosis pulmonar, tetralogía de Fallot, anomalía de Epstein, como vemos en esta imagen ecocardiográfica, ¿no? Neumopatías crónicas, alteraciones en las válvulas tricúspides, estenosis tricuspidia, insuficiencia tricuspidia, son una de las principales razones por las cuales la aurícula derecha puede dilatarse. Y acá tenemos criterios justamente de crecimiento de la aurícula derecha, y a su vez la especificidad de estos criterios. Primero, miren ustedes, si usted ve en un electrocardiograma la morfología QR en la derivación V1 en ausencia de un infarto agudo al miocardio, hay una especificidad de 100% de que la aurícula izquierda esté crecida. QR. Segundo, la diferencia de voltajes en el QRS entre la derivación V1 y V2 más de 5 milímetros, una especificidad del 90%. La onda P con una amplitud mayor a 2.5 milímetros en derivación de 2, de 3 a BF, también 90%, ¿no? Y la desviación del eje de la onda P a la derecha es poco específico, ¿no? Entonces son esos criterios que vamos a ver. Como podemos ver a continuación, acá les presentamos un electrocardiograma. Miren ustedes, vemos en todas las derivaciones una onda P y un complejo QRS. Todo complejo QRS en las 12 derivaciones se precede de una onda P, la cual es positiva en D2 y negativa en ABR, lo que sugiere que es un ritmo sinusal. Un dato muy importante es que esta onda P en la derivación de 2, ¿no? Suele tener una amplitud más alta de lo normal. Miren ustedes, si empezamos a contabilizar de acá, tenemos 1, 2, casi 2.8 milímetros, ¿ok? ¿Qué más llama la atención? Que en V1 hay un componente inicial más positivo que el componente final negativo. Y acá está ese criterio que es 100% de especificidad para crecimiento de aurícula derecha en ausencia de infarto agudo al miocardio. ¿Cuál es? La presencia de QR en B1. Este paciente tiene todos estos criterios, lo que sugiere pues que hay un crecimiento de aurícula derecha como único dato a resaltar en este caso, ¿ok? Hay más cambios evidentemente, pero vamos a concentrarnos solo en este hallazgo. Miremos este otro trazado electrocardiográfico. Paciente que se encuentra en qué ritmo? Pues en ritmo sinusal. Todo complejo QRS se precede de una onda P, la cual es positiva en D2, negativa en ABR. Esta onda P en la derivación D2, si uno hace el conteo, tiene una amplitud mayor a 2.5 milímetros, ¿correcto? Y llama la atención, miren ustedes, en las derivaciones del plano precordial, vemos que no hay un predominio de la fuerza en B1, en la onda P, en la parte positiva con la parte negativa, pero sí hay algo que nos llama la atención. Miren ustedes qué pasa en B1 con el complejo QRS y qué pasa en B2 con el complejo QRS. Hay una diferencia marcada en el voltaje, tanto en B1 como en B2, que sin duda es mayor a 5 milímetros. ¿Esto qué sugiere? Que la aurícula derecha está dilatada y se convierte en una barrera entre el electrodo o la derivación B1, ¿no? Y el registro de la despolarización ventricular, lo que genera que un complejo QRS no se registre de manera adecuada, sino se minimice su registro. Y en B2, como no hay esa barrera, se registra de manera normal y esta es la razón por la cual hay esa gran diferencia de los complejos QRS entre B1 y B2, en este caso más de 5 milímetros. Sensibilidad, bueno, especificidad muy alta de crecimiento de aurícula derecha, como estamos viendo en este caso. ¿Ok? En el electrocardiograma, otra alteración en la onda P que podemos nosotros identificar es el registro, pues, de crecimiento de aurícula izquierda. ¿Y cómo se puede manifestar esto? Lo vamos a ver ahora. Al dilatarse la aurícula izquierda, va a haber un aumento en la magnitud del vector de despolarización de la aurícula izquierda. Esto va a generar que el vector máximo se dirija ya no pues hacia la derecha, sino hacia la izquierda, como el eje principal de la onda P. Eso en el plano frontal. Eso va a hacer que el voltaje sea mayor en D1 ABL comparado con D2 y ABF. Es importante recalcar que cuando la aurícula izquierda se dilata, crece, esto va a generar una prolongación de la onda P. Recuerden ustedes que en una onda P, el componente final era definido por la aurícula izquierda. Al estar la aurícula izquierda dilatada, va a retardar justamente el registro de la despolarización auricular, porque está más crecida, demora más en despolarizarse una aurícula más crecida. Esto va a generar que la onda P aumente su duración.
¿ok? Y por lo tanto la onda P va a tener una duración más de 120 milisegundos, más de 3 cuadraditos. Incluso en algunas ocasiones se puede formar una muesca o una melladura, que lo vamos a ver en la derivación de 2 de 3, sugerente de, pues, una P mitral, ¿no? Signo característico de crecimiento de aurícula izquierda. Otro dato importante, en V1, el componente final negativo era representado por la despolarización de la aurícula izquierda. Al estar esta crecida, vamos a tener un marcado predominio del componente negativo, ¿ok? En estas derivaciones. ¿Qué genera que la aurícula izquierda crezca? Pues múltiples factores. Enfermedades valvulares, estructurales, morfológicas, funcionales, evidentemente en el lado izquierdo. La válvula mitral, tanto insuficiencia, estenosis, válvula aórtica, insuficiencia, estenosis, cardiopatía isquémica, miocardiopatía dilatada, hipertrófica, cardiopatía hipertensiva. Va a generar que la aurícula izquierda se dilate y esto evidentemente va a generar cambios electrocardiográficos, como por ejemplo una onda P con una prolongación en la duración mayor a 120 milisegundos, específicamente una onda P bimodal con melladura, o que en P1 hay un predominio del componente negativo, 90%. Entonces, acá vamos a analizar este electrocardiograma. Un paciente con un electrocardiograma de 12 derivaciones, todo complejo ocurre si se precede de una onda P, la cual es positiva en D2, negativa en ABR, sugiere ser de ritmo sinusal, la cual la onda P, cuando la analizamos, tiene una duración aproximada de 130, más de 120 milisegundos, y una muesca o una melladura en D2, y a su vez un componente negativo predominante en la derivación V1. ¿Esto qué nos sugiere? Que hay un crecimiento en la aurícula izquierda. ¿Ok? Entonces ya hemos identificado los crecimientos de la aurícula derecha y crecimientos de la aurícula izquierda. Ahora vamos a entender cómo se manifiestan los crecimientos de los ventrículos, tanto derecho como izquierdo. Electrocardiográficamente, nosotros hablamos de crecimiento de cavidades. Este crecimiento de cavidades ventriculares específicamente puede deberse pues a hipertrofias o dilataciones. Electrocardiográficamente va a ser difícil establecer qué es lo que está pasando exactamente. En líneas generales nosotros englobamos el concepto de crecimiento. Por eso ahí incluimos a hipertrofias o dilataciones de cavidades ventriculares, sea izquierda o derecha. En este caso vamos a repasar un poco el fenómeno de despolarización ventricular y los crecimientos ventriculares. Entender cómo cada uno de los componentes del complejo QRS según un electrocardiograma normal reflejan despolarización de determinadas zonas de los ventrículos. Por ejemplo, en las derivaciones laterales izquierdas, hablamos de la derivación de 1 a BL, B5, B6, las ondas Q, aquí, ¿qué es lo que reflejan? Reflejan pues el vector de despolarización septal. Y las ondas R, en derivaciones laterales, reflejan ¿qué cosa? La despolarización de la pared libre, justamente del ventrículo izquierdo, ¿no? En el caso de las derivaciones del lado derecho, precordiales B1, B2, podemos ver una R inicial pequeñita que justamente refleja la despolarización septal. Y una S profunda, que justamente representa la despolarización del ventrículo izquierdo. ¿Ok? Entonces, cuando hay un crecimiento o una hipertrofia de estas cavidades, evidentemente va a haber una exacerbación en la amplitud de estas derivaciones o de estas deflexiones. En B1 la S y en B5, B6 la R. ¿Ok? Es importante recordar que los ventrículos pueden aumentar su tamaño si tienen diferentes factores. Uno de ellos es que si tienen que manejar un mayor volumen de sangre. Eso lo conocemos como sobrecarga diastólica, cuando tienen que manejar un mayor volumen de sangre. Y lo otro es cuando tienen algún grado de limitación o restricción para poder expulsar la sangre hacia adelante, sobrecarga sistólica. Entonces, existen dos parámetros, sobrecarga sistólica y sobrecarga diastólica, que evidentemente pueden contribuir al crecimiento de las cavidades ventriculares. Entonces, existen criterios electrocardiográficos que nos ayudan a identificar crecimiento del ventrículo izquierdo. Y hay varios criterios, ¿ok? Vamos a analizar y desglosar uno a uno. Uno de ellos es la desviación del eje a la izquierda.
¿ok? El eje del QRS se desvía a la izquierda. ¿Por qué? Porque el vector de despolarización, sea septal o de pared libre del ventrículo izquierdo, va a predominar de forma muy marcada en relación a los vectores de despolarización de la parte del ventrículo derecho. Eso hace que el vector pues gire y predomine, ¿no?, su fuerza hacia el lado izquierdo. Puede llevar a una desviación del eje a la izquierda. El otro criterio es el tiempo de deflexión intrínsecoide, el cual está aumentado, evidentemente, en las derivaciones que ven el lado izquierdo del corazón, ¿no? De 1 a BL, B5, B6. Y el aumento de voltaje del complejo QRS, evidentemente, en las ondas que reflejan la activación ventricular izquierda. En el caso de las derivaciones B1, B2, será la S, y en el caso de las derivaciones laterales B5, B6, será la R, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a ver a continuación. Analicemos entonces qué cambios ocurren en el tiempo de deflexión intrínsecoide en el contexto de un crecimiento del ventrículo izquierdo. Entonces, cuando el ventrículo izquierdo está hipertrófico, dilatado, vamos a tener un retraso en el inicio de la deflexión intrínsecoide o la activación ventricular inicial, el cual se mide desde el inicio del QRS hasta la R, hasta el pico de la onda R, en B5 y B6. Cuando este tiempo, cuando la duración del TDI en B5 o B6 es mayor a 45 milisegundos, pues es sugerente de hipertrofia del ventrículo izquierdo. ¿Ok? Otra alteración que vamos a encontrar en el contexto de crecimiento de cavidades ventriculares es la alteración en la repolarización. Cambios en el QRS por crecimiento de cavidades van a ser evidentes, como un cambio en la amplitud y un ensanchamiento del QRS. Estas alteraciones en la despolarización van a generar secundariamente alteraciones en la repolarización. Esto va a llevar evidentemente pues a qué? A que empiecen a aparecer pues manifestaciones iniciales en casos pues incipientes, como ondas T altas y acuminadas en las derivaciones B5 y B6. A veces suele ser expresión de una sobrecarga diastólica, pero si esto aumenta, correcto, esto puede generar pues cambios mayores, como alteraciones en la depresión del segmento ST o inversión de la onda T, lo que vamos a ver justamente en las derivaciones laterales, ¿no? Incluso a tal punto que este ángulo se pierde si es que este fenómeno continúa evolucionando. Entonces vamos a tener sobrecarga diastólica, sobrecarga sistólica, lo cual se va a ver como alteraciones en la repolarización. El otro aspecto que comentamos es aumento en el voltaje del complejo QRS, ¿correcto? Y se han descrito varios signos que pueden sostener el diagnóstico de crecimiento del ventrículo izquierdo, los cuales van a tener diferentes valores de sensibilidad, como estamos viendo en esta tabla. Los criterios de Cornell tienen una sensibilidad y una especificidad, los criterios de Sokolov-Lyon y los criterios de Romit-Estes, ¿no?, que tienen también una sensibilidad y una especificidad. En la parte clínica siempre usamos criterios de Cornell y de Sokolov-Lyon, ¿no? Entonces vamos a analizar, ¿no?, y vamos a ver cómo es que se utilizan estos criterios. Vamos a hablar de los criterios de Sokolov-Lyon, que es lo que con más frecuencia utilizamos. ¿Cómo aplicamos o cómo calculamos este criterio? Bueno, es sumar la onda S en la derivación V1, ¿no?, la amplitud, evidentemente, de la onda S en la derivación V1, milímetros, con la amplitud de la onda R en derivación B5 o B6, cualquiera de los dos, la que sea la que calcule un mayor voltaje. Si la suma de estas ondas, de la amplitud de estas ondas en milímetros, onda S, B1, onda R, B5 o B6, si la suma de estas ondas, de la amplitud de estas ondas, es mayor a 35 milímetros, se considera que es un criterio positivo para hipertrofia o crecimiento del ventrículo izquierdo. ¿Ok? Entonces, criterio de Sokolov-Lyon, suma de vectores o de ondas B1S, B5, B6R, más de 35 milímetros, nos habla de que este criterio es positivo. También existen los criterios de Sokolov modificados, señores, en el cual la onda S que se va a sumar es de la derivación V2, no de V1, es de V2, y se tomará la onda R de la derivación V6. Entonces, onda S de V2 con onda R de V6, si es mayor a 45 milímetros, miren ustedes, más exigente, es criterio para hipertrofia del ventrículo izquierdo. Puede ser útil en bloqueo de rama izquierda. Ojo que es muy importante este criterio.
Y el otro criterio que también utilizamos es el criterio de voltaje de Cornell. El criterio de Cornell ya analiza tanto en el plano frontal como en el plano horizontal y hace o se obtiene de la suma de la amplitud de la onda R en la derivación ABL con la onda S en la derivación V6 y se considera positivo si es mayor a 28 milímetros la suma de amplitudes en hombres o 20 milímetros en mujeres, evidentemente, mayor de 28 milímetros en hombres o 20 milímetros en mujeres, importante dato. Estos son los criterios de Sokolov-Lyon, Sokolov modificado y de Cornell, ¿ok? Entonces nosotros, pues evidentemente, cuando tenemos un electrocardiograma tenemos que hacer la interpretación y hay una secuencia, como hemos comentado, ¿no? Desde ver que el electrocardiograma esté bien calibrado, que es fundamental, ojo, en la interpretación y para definir si hay crecimiento de cavidades ventriculares, tienen que tener mucho cuidado de que el electrocardiograma que vamos a interpretar esté correctamente calibrado, ¿ok? Este es un electrocardiograma que está calibrado, está estandarizado, ¿ok? 10 milímetros equivale a 1 milivoltio. En todas las derivaciones, ojo, hay electrocardiogramas que calibran por derivación y pueden generarles una confusión en el cálculo de estos criterios de voltaje. Entonces, bien tomado, evidentemente, sí, el electrocardiograma está bien tomado, y entonces empezamos a hacer el cálculo, ¿no? Acá nosotros podemos ver que hay pues un ritmo sinusal, una onda P positiva en D2, negativa en ABR, todo QRS se procede de una onda P, hay un ligero cambio en el QRS, pero no está más de 120. Llama la atención pues que hay alteraciones en la repolarización con T negativas de B2 hasta B6, ¿correcto? Hay un infradesnivel descendente del ST y también pues hay un incremento en el voltaje, ¿no? De las ondas R en derivaciones laterales, ¿correcto? Y también en las derivaciones pues en las derivaciones, ¿cómo se llama? B1 y B2, y también en ABL. Todos estos criterios, si uno empieza a aplicar, pues empieza a identificar, ¿no? Criterios que nos planteen el diagnóstico. Empecemos, miren ustedes, practiquemos. Criterio de Cornell, ¿qué dice? Paciente varón, ¿ok? Es un paciente varón, analicemos, ¿ya? Ok, entonces, ¿cuánto suma en ABL acá? Acá tenemos 4, 5, 6, 7, y B3, pues no alcanza criterios. ¿Ok? ¿Qué dice el criterio de Sokolov-Lyon? Bueno, B1 tiene 5, 7, 8, 9, sumamos con B5, ¿no? Acá cuánto tenemos, correcto, acá tenemos 2, 7, 12, 17, 22, 25, 34, 35, ¿no? Está exacto en el límite, pero además hay otros elementos. ¿Qué tenemos? Sobrecarga sistólica del BI, T negativas. Entonces, de 1 a BL, B5, B6, entonces también se agregan esos criterios, los cuales nos hacen pensar que en este paciente hay un crecimiento del ventrículo izquierdo, pero hay más cosas, evidentemente, que tenemos que interpretar y analizarlo con otros métodos diagnósticos. ¿Por qué crece el ventrículo izquierdo? Por múltiples razones. Por sobrecarga sistólica, ejemplo, hipertensión pulmonar, estenosis aórtica, coartación de aorta, cardiopatía hipertrófica, ¿no? Por sobrecarga diastólica, también la cardiopatía hipertrófica, ojo que también genera disfunción diastólica, pero también puede ser por insuficiencia aórtica, CIB, ductus, etcétera. Interpretemos el electrocardiograma. Entonces, en el caso anterior, vimos que el paciente cumplía criterios de crecimiento del ventrículo izquierdo. En este electrocardiograma igual, recuerden, tiene que estar bien calibrado. Acá lo vemos, el talón nos dice que 10 milímetros equivale a 1 milivoltio. Perfecto. El paciente está en ritmo sinusal, P positiva en D2, negativa en ABR. Y además, pues cumple criterios de voltaje, ¿no? Miren la S profunda en B1, la R en B5, en B6, ¿correcto? Y miren algo muy interesante, la onda Q bastante marcada en derivaciones B5, B6, con T negativas de B4 hasta B6. Muy bien, cuando hay una exacerbación de la onda Q, evidentemente es una Q patológica, ¿correcto? Esta Q patológica no necesariamente es de infarto. Esta Q patológica, en este ejemplo, es la expresión de una hipertrofia septal. Es el caso de un paciente con una miocardiopatía hipertrófica y cómo esta Q marcada nos expresa la hipertrofia septal aislada, ¿no? Además de los otros criterios de crecimiento del ventrículo izquierdo. ¿Ok? Muy bien.
Entonces, así como el ventrículo izquierdo puede crecer por distintas razones, el ventrículo derecho también puede crecer por diferentes razones. Entonces, esto lo vamos a ver, pues, de la siguiente manera, ¿no? La masa ventricular derecha tiende más bien, ahora sí, a incrementarse. Recuerden que normalmente la masa ventricular izquierda es la que predomina, es lo normal. Pero cuando hay una hipertrofia del ventrículo derecho, la masa ventricular derecha empieza a equilibrarse, a equipararse a la masa ventricular izquierda, eso ya no es normal. Lo que es normal es ver que siempre hay un mayor predominio del ventrículo izquierdo sobre el derecho. Pero cuando el ventrículo derecho empieza a dilatarse o a hipertrofiarse, se empieza a parecer mucho al ventrículo izquierdo, incluso a ser mayor. Esto evidentemente va a generar alteraciones en los vectores, en especial en el vector de pared libre, ¿correcto? Que normalmente era de izquierda, de derecha a izquierda. Ahora se va a ver afectado. ¿Por qué? Porque el vector de pared libre, el ventrículo derecho va a ser muy marcado, lo que va a generar un cambio en este vector. Y estos cambios justamente van a generar alteraciones en el electrocardiograma. Entre ellos, pues que el eje eléctrico que era en esta dirección, debido a este vector de pared libre que cambia, pues se irá hacia la derecha, ¿ok? Va a haber un aumento de voltaje de las ondas que reflejan la despolarización del ventrículo derecho. En este caso, ondas R en B1 y B2. El tiempo de flexión intrinsecoide se va a ver aumentado en las derivaciones del lado derecho que ven justamente el crecimiento del ventrículo derecho. Vamos a ver sobrecarga sistólica, pero ya del ventrículo derecho, con infradesnivel del ST, descendente, T negativas, asimétricas en derivaciones B1, B2, y evidentemente algunos criterios de voltaje de que sugieren que el ventrículo derecho esté crecido. Hay un dato muy importante, miren ustedes, el patrón QR en B1 en ausencia de infarto, en ausencia de preexcitación ventricular, ¿correcto? Sugiere crecimiento de ventrículo derecho significativo. Y eso es lo que vamos a revisar a continuación. Miren ustedes este electrocardiograma, ¿qué les parece? Bueno, vemos que este electrocardiograma es positivo en D2, la onda P, negativo en ABR, todo QRS se precede de una onda P, tiene ritmo sinusal. Llama la atención, hay un incremento en la duración del QRS, el PR está normal, ¿correcto? Y llama la atención que este QRS pues tiene una R marcada en B1, ¿correcto? Muy marcada en B1, con cambios en la repolarización en derivaciones B1 y B2 con infranivel del ST con T negativas asimétricas, los cuales sugieren sobrecarga sistólica del ventrículo derecho. Con esta alteración, con una R marcada en B1, pues sugiere crecimiento del ventrículo derecho. ¿Y por qué puede crecer el ventrículo derecho, señores? El ventrículo derecho puede crecer por diferentes razones. Uno de ellos es patologías valvulares mitrales, pero que generan repercusión retrógrada, con crecimiento de cavidades derechas. Alteraciones en el tracto de salida del ventrículo derecho, como la tetralogía de Fallot, estenosis pulmonar, alguna rama de la arteria pulmonar afectada, alteraciones en las válvulas tricúspides, cor pulmonar, TEP, agudo crónico y cardiopatías congénitas con crecimiento de cavidades derechas. ¿Ok? Aquí vemos un patrón muy similar, miren ustedes, un ritmo sinusal, ¿ok? Un QRS en el límite, pero con una R marcada en B1, con un patrón de sobrecarga sistólica B1, B2, B3, T negativas, B1, B2, B3, ¿correcto? Llama la atención también que hay un TDI incrementado, más de 35 milisegundos en B1, B2. Todos estos criterios sugieren que hay crecimiento del ventrículo derecho. Lo mismo aquí, ¿no? Ritmo sinusal, positiva en D2 la P, negativa en ABR, todo QRS se precede de una onda P. Hay una R marcada en B1, ¿correcto? Con una S profunda en B6, con T negativas B1, B2, B3, asimétricas, signo sugerente de crecimiento del ventrículo derecho, ¿no? Lo mismo vemos aquí. Aquí hay algo más, incluso. Miren ustedes, acá tenemos nosotros un ritmo sinusal, la onda P positiva en D2, negativa en ABR, todo QRS se precede de una onda P, el PR está normal, y el QRS está como ensanchado ligeramente, ¿ok? Hay un ligero ensanchamiento del QRS, debe estar en 110 más o menos, o 115. Tengo acá, pues, en B1 un patrón RSRR' chiquita, ¿ok? Hay una leve muesquita al final de la S, sugiere como un patrón de bloqueo de rama derecha, no muy claro, pero me llama la atención algo, ¿ok?
Me llama la atención que hay una alteración en la repolarización B1, B2, B3, ¿correcto? Lo que evidentemente me hace pensar de que en este paciente hay un crecimiento de cavidades derechas, del ventrículo derecho. Pero hay algo interesante. Miren cómo es la onda P, está como un poco picuda en D2. El componente predominante es el componente positivo en B1 y hay una alteración en el voltaje de B1 a B2, más de 5 milímetros. Esto sugiere que la aurícula derecha también está crecida. Entonces, hay estos criterios que hay que tener en cuenta cuando hagamos la interpretación de un electrocardiograma. ¿Ok? Con eso terminamos esta sección de crecimiento de cavidades. Espero haya quedado todo muy claro y nos ayude a entender en la interpretación de un electrocardiograma con patologías, como es el caso de crecimiento de cavidades. ¿Ok? Eso es todo. Cualquier pregunta en la sección de comentarios.